dispongan. Ya, padre, estamos listos. ¿Listos? Bueno, muy buenos días. Buenos días, padre. Buenos días, padre. ¿Cómo se Qué encuentra? gusto verlos nuevamente. Espero que estén bien, ustedes allá con sus familias. ¿Cómo los ha tratado este confinamiento? Bien, padre, en medio de todo bien. ¿Bien? Bien, bien, padre, gracias a Dios. Hemos tenido. Como dice San Pablo, para los que Dios ama, todo transcurre para su bien, Romanos 8:18. Así es. ¿cierto? Entonces hay que aprovechar este tiempo que tienen para estar con su familia, porque la casa se volvió un lugar de trabajo también. Bueno, muchachos, entonces, yo no sé si Héctor, como tienes el control allá, ¿están todos? Para que no tengamos que llamar lista ni nada, ¿verdad? Creo que falta José. Creo que falta... José, tienes el micrófono desactivado, José. José, ¿estás en mute? Falta Gregorio. Activa el micrófono. Eso. Solamente nos hace falta José Gregorio Gil, que tiene problemas de internet. El internet de ETV está fuera en toda la ciudad y no ha podido conectarse. Muy bien. Me decía el padre Martín que le pedía el favor al coordinador que hiciera el control de la asistencia para que pues, tengamos como fuera una de las cosas que él recomendó. Es que estaba leyendo la comunicación que él nos dio. Básicamente entonces me decía que el coordinador en este momento es José Luis, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, nos recomendaba que tú nos ayudes para la asistencia y para coordinar todo digamos, toda esta parte tecnológica para que nos estés vinculando a todos y estemos todos sintonizados en el momento de la reunión. Bueno. Tú vas a seguir como coordinador, nos decía el padre, por ahora. Creo que no sé cuándo será la próxima elección, pero por ahora sigues tú, ¿cierto, José? Ya fue reelegido, padre, esta mañana. Sí, señor. Creo que Sí, ya fue tiene- reelegido. Ah, bueno. ya- Falta Eso está bien. formalizarlo. No O más sea, lo puede Que impere la comprometer por el democracia. presidente. Eso está bien, que impere la democracia. Muy bien. Bueno, muchachos, entonces, ha sido un día, creo que largo para ustedes. No sé desde qué hora se 6:40. conectaron, desde la Eucaristía. 6:40 de la mañana. Entonces ha sido un día largo, entonces vamos a tratar de hacerlo lo más breve posible hoy. Sí. Bueno, entonces, a ver, muchachos, lo primero que... Padre, tenemos problemas con su señal. Sí, qué pena, quiero padre. compartirles es, ustedes van a tener, creo, una clase, sí, bueno, Padre, veo que su señal está deficiente. No tú me sé. avisas que si no me están escuchando, me avisas para yo entrar aquí. Padre, lo estamos Subirle un escuchando poquito con el audio. dificultad. Veo que la señal suya es deficiente. No sé qué tan lejos esté del Wi-Fi, del enrutador de Sí. internet que tenga. Porque entre más lejos Entonces, esté, más difícil se puede dificultar la comunicación, padre. correcto. ¿Cómo me escuchan en este momento? Con intermitencia, padre, estamos escuchándolo. Pero ahí Sí. ya, ahí se acercó y estaba mejor el audio. Sí. Mejoró. Ahí me habló, Bueno, padre. esto, ¿me escuchan? Sí, señor. La señal del padre. A ver cómo estamos. ¿Sí? Sí.
¿Cómo estamos ahora sí? ¿Me escuchan bien? Con intermitencia, padre. Aquí me está indicando, Intermitencia, sí. el sistema me está indicando que tiene problemas usted De internet. de conexión, sí. Debe Sí, estar deficiente. O por lejanía o por saturación de su canal. sí. Una de dos. Y de pronto es eso, es saturación del canal. Bueno. Vamos apagando el video. A ver. Entonces vamos a hacer la construcción del plan de trabajo. Ok. José. Yo creo que lo primero es que el tema nuestro de esta asignatura no se vaya a confundir con otra asignatura que ustedes tienen en este semestre, que es moral, personal y social, ¿cierto? Sí. Esa es otra asignatura que podría ser muy parecido, y además de la parte pastoral que dirige el padre Monseñor Jaime Mancera. Entonces, para no cruzar los temas, por eso no les he enviado el sílabus, porque estoy hablando eso con el padre Martín Gil, para que no se nos crucen los temas y no estemos hablando de padres. Unos antecedentes históricos, que es lo primero que vamos a ver, unos antecedentes históricos a lo que es la doctrina social de la Iglesia. Hay unos antecedentes y por eso le había pedido a José que me tuviera preparado un video que dura más o menos 7 minutos. Sí, creo que lo debes tener, ¿cierto, José? Yo te envío a tu correo un video que dura como 7 minutos. Quiero que por favor lo verifiques a ver si lo tienes para pasarlo ahorita en un momento. José, ¿está desactivado tu micrófono? Voy a revisar, padre, porque hasta ahora yo no he visto correo con el video. Si quiere, padre, lo envía por el chat de... Aquí está, ya te lo envío, Héctor, ya te lo voy a enviar. Listo, por WhatsApp si quieres, es más rápido. Ah, tú lo tienes, no, tú lo tienes también. ¿Por dónde? Ya ¿Sí? te digo, en HL Atencio a Gmail. Estoy abriendo el correo. Ayer a las 11:36 de la mañana. Entonces, cuando lo tengas, Héctor o José me avisan. Okay. Y para ver si lo podemos compartir con el grupo. ¿Y el remitente Sí, quién es, José? José, ¿quieres el remitente? Parroquia San Francisco de Paula. José, no lo tengo. Cópiamelo por WhatsApp y yo lo cargo una vez, el hipervínculo. ¿Te queda fácil? Que no Es lo un veo. archivo MP4. Ah, es un MP4, pero no lo veo, José. O reenvíamelo entonces, por favor, porque no lo veo. Ya lo voy a buscar otra vez. Doy
José Luis no puede compartir pantalla y proyectarlo, José Luis. Desde el celular no puedo, Gonzalo. Santiago. Bueno. Sí, José nos también toca tiene el mismo José problema. también está directamente con el rollo del- del internet. Sí, directamente del internet. Bueno, entonces, mientras lo tenemos, vamos a construir el presupuesto programático de la clase. Entonces, lo primero que vamos a hacer es mirar unos antecedentes históricos a la promulgación del compendio de la doctrina social de la Iglesia. Lo primero que vamos a hacer, conocer unos antecedentes, y este pequeño video nos va a dar como un punto de partida. Después de eso, vamos a formular unas tesis propias y vamos a ver en qué argumentos se trabaja este documento, que es un compendio, repito, de la Iglesia, fruto también del trabajo del Concilio Vaticano II. Y vamos a necesitar que todos, en lo posible, ustedes lo tienen en internet, o el documento escrito también está, que consigan el documento, el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Es un libro, pero ustedes lo pueden también bajar por internet. Ese es bueno que lo tengamos como herramienta de consulta. Padre, qué pena. Compendio. Señor, Se se llama compendio de la doctrina social de la Iglesia. Gracias, padre. Ya se los envío. Es un documento conciliar de Juan Pablo II. Ustedes lo pueden conseguir en librerías católicas o lo pueden bajar de internet, como les quede más sencillo. Pero lo vamos a necesitar como documento de consulta. José, ya encontré el video. Ok. Cuando lo tengan listo, me cuentan. Listo, José, padre. por favor. ¿Listo? Cuando usted Bueno, diga. entonces, a ver, muchachos, antes de arrancar, tengamos en cuenta cuáles van a ser como los temas que vamos a proponer en esta clase. Temas, metodología y toda la parte interactiva que van a hacer ustedes. Entonces, los temas fundamentales. Primero, una lectura del conocimiento iluminado por la fe. Y ya vamos a ver el video porque voy a hablar de ese tema. El conocimiento iluminado por la fe. Un primer tema a tratar. Segundo tema. Diálogo con los saberes. Por eso no vamos a hablar solamente de la ciencia como tal, de los saberes. Incluye no solamente la ciencia, sino todas las ideologías y el pensamiento. Toda la historia del pensamiento humano. Entonces, ese va a ser segundo tema a tratar. Tercer tema. Expresión del ministerio de la enseñanza. Que es parte del diaconado, función de ustedes, ministerio de la enseñanza. ¿Cómo lo vamos a tratar desde este enfoque de doctrina social de la Iglesia? 4, principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia. 5, valores fundamentales de la vida social. ¿Valores fundamentales qué, padre? Valores fundamentales de la vida social. Y relaciones entre la verdad, la libertad y la caridad.
Entonces, esos van a ser como los temas transversales. Perdón, padre. Dice, Señor, relaciones entre la libertad y no alcancé a cortar lo otro. entre la verdad, la libertad y la caridad. Gracias, padre. Entonces, van a ser como los temas fundamentales que vamos a tratar. Como les digo, estoy mirando que no se nos vayan a cruzar temas con lo que van a trabajar ustedes en moral individual y social, que creo que es una asignatura que van a tener ustedes este semestre, y con todo el trabajo pastoral que va a guiar Monseñor Jaime no sé el énfasis que él vaya a hacer, por eso quiero que no se nos vayan a cruzar los temas, con Monseñor Jaime Mancera. Entonces, esos son los temas, y yo quiero, por favor, que revisen cuando ustedes tengan ya el sílabus de las otras materias, pues básicamente la de moral personal y social, que estos temas que yo les estoy pasando no se nos vayan a cruzar con los que van a proponer en esas asignaturas. ¿Listo? Entonces, vamos a verificar eso esta semana cuando les envíen los sílabus. Verifiquemos que no se nos vayan a cruzar materias. El de moral, padre. Sí, señor, de moral, porque ustedes van a ver mucho de moral individual y moral social en una asignatura en este semestre. Entonces, lo que yo voy a procurar es que no se nos crucen temas. De esa materia, si quiero lo podemos verificar y lo que veo no. ¿Ya les enviaron sílabus? Ya el padre me lo compartió, ya nos dio qué temario vamos a tener en la de moral. Ok. Pues en moral, él va a dividir la materia en dos, moral personal y moral social. Sí. En moral personal vamos a vamos a revisar la dignidad de la persona humana, el comienzo de la vida humana, el fin de la vida humana, cultura actual de la sexualidad como dimensión personal, sexualidad y apertura a la vida, la cuestión del género. Hay dos temas más que ya les digo cuáles son. Y en moral social vamos a hablar del fundamento de la moral social. Y hay dos temitas más que ya le digo. Tenemos de moral social son fundamento de la moral social, dimensión social en la escritura, bien común, justicia social y misericordia. Y en la moral personal, los dos temas que me faltaban eran dignidad del matrimonio y de la familia y familia y sociedad. Ese es el sílabus de la materia de moral. ¿Le puedo recomendar, José Luis, que me envíes copia de ese sílabus, por favor? Yo se lo paso a José Luis, señor. Ah, bueno, con eso los temas que vayan a tocar allá, para no cruzarlos con el tema que vamos a trabajar nosotros. Listo, entonces ahora sí, José, si quieres, ¿nos puedes pasar el video, por favor? La ilustración. Disipar las tinieblas del hombre a través de las luces de la razón, o la liberación del hombre de su culpable incapacidad, son los propósitos de este movimiento cultural de Europa en el siglo XVIII. Posteriormente conocido como siglo de las luces. El fundamento central de la liberación fue el optimismo referido al poder de la razón y la posibilidad de reorganizar la sociedad de acuerdo con los principios racionales. La Ilustración criticaba la historia ya que el pasado no determinaba de forma influyente en la evolución de la humanidad. Se confiaba plenamente en la capacidad del intelecto humano, el desarrollo científico, el valor del trabajo, el culto de la amistad y la naturaleza para constituir una mejor sociedad. Sus antecedentes determinantes provienen del inglés Francis Bacon y del francés René Descartes. Ideas totalmente opuestas. Bacon estableció el método experimental como base para las investigaciones científicas, sin la teoría ni el razonamiento.
Su corriente, el empirismo, fue continuada por el filósofo británico John Locke, a quien se considera en cierto modo el primer ilustrado. Él sostuvo que al momento del nacimiento la mente es como una tabula rasa, o página en blanco, en la que la experiencia va formando el carácter individual. Sin embargo, René Descartes desconfiaba incluso de la experiencia. Según él, para que el conocimiento obtenido no pueda ser catalogado de erróneo, no hay que reconocer ninguna verdad de la que se pueda dudar. Para Descartes, todo es falso, menos un principio. Pienso, luego existo. Es decir, no hay nada cierto, sino yo. Dando origen con él a la metodología filosófica moderna, conocida también como filosofía cartesiana. Todo esto llevó a la confianza en el progreso histórico de la humanidad, no producto de la divinidad, sino que los propios esfuerzos y la de la razón humana. Se generó así por primera vez la idea de humanidad como integradora de todos los pueblos, por encima de los porcentajes étnicas o las ubicaciones espaciales. Si bien existía en Europa una atmósfera cultural común, las diferencias nacionales y existencia de distintos sistemas políticos determinaron también diferentes posturas de los ilustrados. La Ilustración francesa fue más anticlerical y política que la británica, establecida en un país en el que existía una monarquía liberal, mientras que en Alemania el debate se centró en torno a la metafísica y la religión. Las ideas ilustradas se expandieron entre los monarcas y la aristocracia, que muchas veces intentaron aplicarlas. Sin embargo, fueron la clase media y la burguesía las que más se identificaron con ellas. En sus planteamientos veían reflejadas muchas de sus aspiraciones. Despotismo ilustrado. En la segunda mitad del siglo XVII, algunos reyes intentaron conciliar el absolutismo con las ideas de progreso de la Ilustración. Surgió así el despotismo ilustrado. Una forma de gobierno resumida en el principio todo para el pueblo, pero sin el pueblo. En ella, el monarca siguió concentrando todos los poderes, pero se consideró el primer servidor del Estado, llevando a cabo ciertas reformas para alcanzar el progreso y la felicidad de sus súbditos, quienes eran considerados como menores de edad, representantes y exponentes de la Ilustración. Los que propagaron de la mejor forma las ideas de la Ilustración son los filósofos ilustrados: Montesquieu, Rousseau y Voltaire. El barón de Montesquieu dedicó su vida al estudio y la escritura. En las cartas persas satirizó las costumbres de la sociedad francesa de su tiempo. Criticó la monarquía absoluta, el parlamento y sobre todo la religión católica, realizando uno de sus primeros ataques directos del pensamiento ilustrado a la Iglesia. En el espíritu de las leyes, estudió la legislación de distintos pueblos en relación con sus gobiernos, geografía y religión. Consideraba que las leyes debían buscar la felicidad del hombre en sociedad y que, en consecuencia, cada pueblo debía elaborar una legislación particular de acuerdo a su carácter y condiciones, por lo que no podía existir una legislación universal. Generalmente, él promueve la separación de los poderes del Estado en tres: ejecutivo, legislativo y judicial. Jean-Jacques Rousseau, nacido en Ginebra, publicó en 1750 el Discurso sobre las ciencias y las artes, donde afirmaba que el hombre es naturalmente bueno y se mantiene en ese estado mientras permanece en un contexto natural. Por lo tanto, es la convivencia en sociedad la que lo corrompe. En el contrato social sostuvo que todos los hombres nacen libres e iguales y que el Estado es un contrato entre individuos para vivir en sociedad, pero que no implica renunciar a los derechos naturales del individuo. En esta línea, el mejor gobierno es una democracia igualitaria, donde todos los poderes pertenecen al pueblo que se manifiesta mediante plebiscitos. El contrato social fue uno de los libros más influyentes para los gestores de la Revolución Francesa. Las teorías de Rousseau fueron populares sobre todo en las clases medias y entre los ilustrados más radicales, pero molestaron a la aristocracia y a la alta burguesía. Sus libros fueron censurados y debió escapar al exilio. Voltaire fue un filósofo, poeta y ensayista francés. Criticó agudamente las instituciones de su época, el absolutismo y la superstición. Sus escritos filosóficos fueron una influencia fundamental para los hombres que llevaron a cabo la Revolución Francesa. Su espíritu crítico e irreverente le hizo ganar enemigos en la corte y debió exiliarse por 3 años en Inglaterra. Allí se familiarizó con la sociedad inglesa y su sistema político, los que tendrían gran influencia en el desarrollo de su pensamiento. En su obra Cándido, realizó una crítica a las costumbres sociales de su tiempo y al conformismo de su época. La enciclopedia es el símbolo de la Ilustración.
Fue publicada entre 1751 y 1772, bajo la guía de Diderot y d'Alembert. Contó con la colaboración de los filósofos ilustrados, como Voltaire, Rousseau y Montesquieu. Su objetivo era compendiar y presentar el conocimiento existente en la época acerca de los distintos ámbitos del saber. Mediante la divulgación del pensamiento, los enciclopedistas pretendían reconstruir y mejorar la sociedad. Su publicación permitió la difusión de las ideas ilustradas entre el pueblo y las minorías intelectuales. Corrientes o movimientos derivados de la Ilustración. Los logros científicos anteriores y los del siglo XVIII llevaron a concebir el universo como naturaleza, una realidad dinámica regida por leyes que la razón podía revelar. Como consecuencia de esto, se postuló el deísmo, según el cual, Dios era el arquitecto del mundo, el creador de sus leyes, pero no intervenía directamente en él, ni tampoco exigía un culto. No todos apoyaban esta idea, algunos creían en un Dios trascendente y vigilante, y otros evolucionaron hacia el ateísmo. También surge una sociedad secreta que se extiende por todo el mundo y que cuenta con gran tradición histórica: la masonería. Es una institución que tiene por objeto la búsqueda de la verdad, el estudio de la ética y la práctica de la solidaridad. Y trabaja por el mejoramiento material y moral de la humanidad. Cada integrante cree en el gran arquitecto del universo, dándole cada uno una interpretación diferente, respetando la de los otros. Su origen se sitúa en los constructores de las catedrales, o los francmasons. Luego, cuando esta práctica de construcción se detiene, los grupos admiten a personas desvinculadas a ella. Y pasó a ser una sociedad con contenido ideológico. No se consideran una secta religiosa, a pesar de tener elementos religiosos, basándose en la vida honesta, en el respeto de las leyes y la moral, teniendo en cuenta la igualdad, la fraternidad y la libertad. En la actualidad se mantienen estos ideales de dicha sociedad. Consecuencias de la Ilustración. La Ilustración es un elemento esencial para comprender el cambio en los valores sociales de fines del siglo XVIII. Con la expansión de sus ideas, el individuo sería cada vez más apreciado por sus talentos y méritos personales, que por el lugar que ocupara en la escala social. Las consecuencias principales del movimiento ilustrado se describen en la Revolución Francesa y en los avances científicos, los cuales apresuran la revolución industrial, el maquinismo, entre otros. Listo, padre. ¿Listo? Bueno, entonces, a ver, muchachos, miren, este es uno de los antecedentes que da origen a la doctrina social de la Iglesia. Y estamos hablando entonces de documentos previos a el Concilio Vaticano II. Entonces, mire a lo que nos vamos a enfrentar. O sea, no es simplemente un problema de pobreza, de asistencialismo, sino que es un problema que tiene que ver fundamentalmente con el conocimiento y con la ciencia. Por eso uno de los temas fundamentales es que hoy la Iglesia debe ser responsable no solamente de iluminar el conocimiento, sino de evangelizar la ciencia. Mira hacia dónde va la doctrina social de la Iglesia. No es solamente un problema de asistencialismo a los pobres, sino también es la fe, el diálogo que va a ser la fe con la razón para iluminar la razón, asistir la razón, acompañar la razón. Mira hasta dónde va este compendio y qué es lo que nosotros pretendemos en la Iglesia hoy. Entonces, ¿cuáles son los preliminares? Porque cuando uno, hijitos, no conoce el conocimiento propio de estas doctrinas que salieron, pues terminamos en un pietismo que puede sí ayudar, pero no puede iluminar
que es lo que pretende hoy la iglesia, iluminar el conocimiento. Fíjense que ¿para dónde se fue? Muchos se fueron para el teísmo, para el ateísmo, y otros se fueron para el deísmo. Mire dónde viene todo esto. Y dónde generó todo este. Fíjense que pasamos del absolutismo a la ilustración. Estamos hablando siglo XVII, XVIII y parte del XIX. Pasamos del absolutismo de estados monárquicos feudales a estados de la revolución de las ideas, y que ustedes lo pueden llamar en dos vertientes claras: o la colectivización de las doctrinas o la individualización de las ideas. Ya los economistas lo llamarán comunismo y capitalismo, pero eso tiene mucho más de profundidad y de contenido, que es lo que ustedes y yo vamos a investigar durante esta clase. ¿Cuál es la tesis fundamental de esto que acabamos de ver? Renuncia a las tradiciones. Como decía René Descartes, que la razón humana es como una tabula rasa. Entonces, no solamente se independizaron del monarca, sino también de la fe. Y aquí comienza todo el problema que tenemos hoy. Casi 4 siglos después. Estamos hablando del 16, 17, 18, 19 y 20. Hoy tenemos una sociedad polarizada entre el comunismo y el capitalismo. Solamente en el ámbito económico. Solamente en el ámbito económico. En el ámbito de las ideas o en el ámbito del conocimiento, ¿en qué estamos? En el nihilismo, por un lado, y en el otro lado estamos hablando de la revolución del pensamiento, la colectivización del pensamiento. Todo esto es lo que vamos a tener que investigar. ¿De dónde? ¿Qué formula la doctrina social de la Iglesia frente a esta revolución del conocimiento? Mire que tenemos ante nosotros unos cuestionamientos bastante complejos. Como les digo, vamos a salirnos un poquito de la tesis de que la iglesia solamente sirve para asistir a los pobres. Porque ese ha sido el error de, como dice uno, desestimar al otro o de no conocer los planteamientos del otro. Entonces, la primera tarea que vamos a hacer es ¿qué pasa en esa transición del absolutismo a el iluminismo o al periodo de la Ilustración? Otros la van a llamar el despotismo ilustrado, porque es una forma de gobierno muy clásica. ¿Cuál es esa forma de gobierno muy clásica? Ustedes lo miraron en el video. Dice Platón, el filósofo Platón, lo siguiente: según él, la mayoría de los hombres, creo que vamos a tener problemas de sonido. Me avisa Héctor si tenemos problemas. Sí, señor. La mayoría de los hombres carecen de luces para averiguar por sí solos en qué consiste la felicidad y cuáles son los actos que conducen a ella. Mire el presupuesto. Por eso una pequeña élite, mejor dotada por su naturaleza y por su estudio, sí sabe qué es la felicidad y cómo se consigue. En consecuencia, los primeros, o sea, el pueblo, la mayoría, para su provecho y para su buena marcha, han de someterse a las directrices de los segundos.
Y ustedes escucharon el eslogan, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Frente a ese pensamiento aparece otro pensamiento de un señor llamado David Alinsky. Ojalá tomen el nombre y averigüen quién es. Con una concepción revolucionaria que es, ¿cuál es el problema social que hoy se difunde en las ideologías marxistas o comunistas? Que es la famosa revolución social. ¿Y qué tan buena es? ¿Y qué tan bueno es lo anterior? Porque hoy la sociedad está polarizada en eso. Miren el contexto nuestro, para no irnos lejos. Vámonos, viajemos de Europa para acá. Antes de que comenzara la pandemia, ¿qué nos esperaba a nosotros, a nuestro país? ¿Qué nos estaba esperando? Una serie de protestas sociales, ¿cierto? Una serie de ideologías, no vamos a especificar cuáles, una serie de ideologías que iban a ser propuestas no solamente a nivel jurídico, sino a nivel social, a nivel institucional, porque ya estaban siendo negociadas para proponerse en los colegios. Y además de eso, un cambio social, ya no clandestino, sino totalmente avalado por una propuesta política. Mire todo lo que nos venía a nosotros antes de la pandemia. Entonces, unas propuestas a nivel individual, a nivel colectivo, y unas propuestas también a nivel social, a nivel colectivo, que iban a ir, como decía el video, para que pasaran por el Ejecutivo, por el Legislativo y por el Judicial. Todo eso nos venía a nosotros. Ya venía encima. Afortunadamente, digo yo, todos tuvimos que parar en seco. Todos. Y se comenzaron a priorizar otras actividades que no estaban dentro del presupuesto. Mire que esta pandemia nos hizo cambiar a todos, a mirar dos presupuestos fundamentales. Uno, que todos somos de la misma hechura, estatus, ni siquiera género, todos somos de lo mismo, estamos hechos de lo mismo. Asiáticos, africanos, todos estamos hechos de lo mismo. Primer presupuesto. Y segundo presupuesto, hay una responsabilidad no solamente individual, sino colectiva frente al otro. Independiente si tiene o no tiene ingresos, si vive en el norte o en el sur, hay una responsabilidad individual, pero colectiva. Dos principios que fueron casi que negociados antes. Entonces, mire cómo nos pone a pensar la pandemia. Yo siempre digo, hijitos, que en la iglesia no está prohibido pensar. Y todos fuimos al culto a la iglesia. Yo siento que la iglesia está evangelizada, pero ¿qué no está evangelizada? ¿Qué es lo que no está evangelizado? La ciencia, el conocimiento, la sociedad. Y no se trata de un problema religioso. Padre, lo estamos perdiendo en el audio y en el video. No es un problema religioso. Porque la pandemia nos mostró que hay dos principios supremamente válidos.
¿Cuál es la tarea para esta asignatura? Vamos a comenzar con este video a mirar cuál fue el resultado de esta emancipación del sujeto, tanto de las tradiciones como de la fe, que es lo que propone el ilustrismo o la era o la ilustración, la independencia del sujeto y la independencia de las tradiciones y de la fe. Y eso es lo que vamos a mirar en la próxima reunión. ¿Qué generó esta emancipación del sujeto como ciudadano, como colectivo y como sociedad? ¿Qué generó en nosotros como doctrinas imperantes, tanto en el norte como en el sur, como las del este y como de las del occidente? Hay una polarización en el o neoliberalismo frente a una economía de mercado frente a una economía comunitaria, una economía socialista. Pero en el pensamiento hay otras cosas mucho más importantes, que es la que nosotros vamos a analizar. Entonces, aparte de este documento de la doctrina social de la Iglesia, quiero por favor que leamos dos documentos que son importantes. El primero, escrito por el Papa Pío XI, por el Papa y por el Papa Pío XI, la 40º año. Padre, qué pena, lo perdimos en el audio. ¿Nos puede repetir, por favor, porque no escuchamos? Listo. Entonces, quiero que por favor vayamos leyendo dos encíclicas. La primera, de León XIII, la Rerum Novarum. Y la segunda, de Pío XI, 40º año. Cuando la leamos, ¿qué les pido? Primero, temas fundamentales que tratan esas encíclicas. ¿Cuáles son los temas fundamentales? ¿Cuáles son las problemáticas? ¿Y cuál es el presupuesto programático de las dos encíclicas? ¿Cuál es el programa que ellos plantean? ¿Listo? Esto lo podemos hacer en un mapa conceptual o en un resumen. Es lo primero que quiero que miremos, porque yo creo que esta clase va a facilitarse el ser interactiva por los temas. Pero previo a eso quiero que miren qué pasó con el despotismo ilustrado. ¿Cuáles fueron las propuestas que ellos hicieron? Que, repito, generó en unas situaciones como, primero, la Revolución Francesa, la Revolución Rusa y la industrialización. ¿Por qué es importante esto, muchachos? Porque quiero que conozcan las razones por las cuales hoy la Iglesia sigue siendo respuesta Padre, lo perdimos otra vez. Lo perdimos otra vez. problema ético, tanto político como económico.
cómo nosotros como evangelistas. Entonces, vuelvo a cerrar, hijitos, la idea. Primero, ¿cuáles son los antecedentes históricos para que la iglesia se haya pronunciado frente? Padre, lo estamos perdiendo, no escuchamos, no estamos escuchando, Padre. Padre, no lo estamos escuchando. Problema, señor. No lo estamos escuchando, Padre. Yo los veo aquí. ¿Listos? ¿No? A ver. No escuchamos lo último que dijo, Padre. Bueno, vuelvo otra vez. Primero, antecedentes históricos al problema social, económico y del sujeto. Antecedentes históricos al problema social, económico y del sujeto. Tesis programáticas de la iglesia frente a estos problemas generados por la independencia de las costumbres, de la tradición y de la fe. Conocimiento de las situaciones de cambio que suscitaron la emancipación de la fe. Estamos hablando siglo XVIII, siglo XIX. Y presupuestos programáticos de la iglesia frente a la emancipación de la fe. Entonces, esto va a ser el primer contexto que vamos a tener, que era frente al tema que yo les proponía de el conocimiento iluminado por la fe y el diálogo con la ciencia y con otros saberes. Entonces, ¿cómo nos vamos a ayudar? Leyendo las dos encíclicas que acabo de hablar, de León XIII y de Pío XI, y vamos a tener, ojalá ya, el documento ya completo, el compendio de la doctrina social de la iglesia, y vamos a mirar los antecedentes que hay allí. Sí, eso va a ser el primer tema de lectura, para abordar toda esta parte crítica y podamos nosotros ya identificarnos hacia dónde va la doctrina social de la iglesia. Ahora sí, los escucho, hijitos, sobre preguntas sobre la materia o lo que ustedes tengan de dudas sobre el objetivo o el propósito del curso. Padre, a ver, tengo como un enredo ahí. Usted nos dio a leer dos documentos. Inicialmente nos pidió tres cosas: temas fundamentales, dos problemáticas y tres programas que ellos plantean. Pero luego nos planteó como, no sé si es lo mismo pero de manera diferente,
tesis programáticas de la Iglesia frente a esos problemas generados por la independencia de las costumbres, de la tradición y de la fe, y conocimiento de las situaciones de cambio que suscitaron la emancipación de la fe. Estas dos últimas obedecen a una especie de respuesta nuestra al video que usted nos envió, o también hacen parte de las dos encíclicas que tenemos que leer. Es una respuesta porque las encíclicas nos van a ampliar la tesis que estamos planteando inicialmente. Entonces, primer paso, antecedentes históricos a la promulgación del compendio de la doctrina social de la Iglesia. Antecedentes históricos. ¿Cuáles son los antecedentes históricos? Vimos en el video. ¿Qué hay en el video sustancialmente? La promulgación de la razón independiente de la fe. ¿Serán los antecedentes históricos a estas dos encíclicas, padre? Claro, o sea, lo que estamos viendo es a qué responden estas encíclicas dados estos antecedentes históricos. ¿A qué están respondiendo? Fíjense que aquí estamos, para que no leamos, cuando leamos las encíclicas nos vamos a dar cuenta a qué están respondiendo. ¿Qué está leyendo en ese momento la Iglesia? Y nosotros estamos por eso conociendo los antecedentes históricos para entender de qué están hablando las dos encíclicas. Ok. ¿Listo? Listo, padre. Entonces, ¿qué temas vamos a abordar? Primero, ¿cuál es la postura? ¿Cuál es la postura de estas ideologías? ¿Cuál es la postura? Que ya lo vimos algo en el video. ¿Cuál es su postura? ¿Qué propone? ¿Sí? Porque no se trata de que desde la Iglesia critiquemos por criticar. ¿Cuál es la postura? Fíjense que ya en el video estamos viendo algo. La independencia del Estado frente a la tradición y a la Iglesia. La independencia del Estado. Pero también la independencia del individuo. La independencia del individuo. Lo que decía René Descartes, el hombre es... Dios lo creó, pero de ahí en adelante, cada quien se define como es, como quiere. Mire desde dónde viene todo esto. Entonces vamos a conocer esas posiciones. Esa es la forma de dialogar con la ciencia. Vamos a conocer de qué están hablando. Y desde los documentos que les estoy dando a ustedes, vamos a ver cuál es la opinión en su momento de la Iglesia frente a esto. Entonces, por eso les decía, lean toda la parte, todo el contexto histórico que pasa de el absolutismo a el ilustrismo o el periodo de la Ilustración, siglos XVII, XVIII, y del despotismo ilustrado a la emancipación. Entonces vemos la Revolución Francesa, la Revolución Rusa. ¿Qué pasó ahí? Conozcamos eso para poder nosotros decir en qué estamos de acuerdo, en qué no estamos de acuerdo y por qué se va a fundamentar y en qué se va a fundamentar la doctrina social de la Iglesia. ¿De qué va a hablar? ¿Listo? Ese es el preámbulo de todo esto. Por eso les decía, entonces ahora sí, ¿qué dudas hay
más, hijitos, fuera de, de este inicio, más podemos aportar a esto? O si no hemos entendido para dónde vamos, ustedes me van diciendo. ¿Listos? Entonces, ahora sí, hijo, ¿qué otra pregunta hay? Padre, excúseme, de pronto algo de forma. ¿Tenemos una fecha estimada para la entrega de esta lectura? Por favor. Yo pienso que para el próximo sábado tengamos ya una idea del planteamiento. O sea, que cada uno de nosotros, con lo que investigamos, nos demos cuenta qué pasó en estas, cuáles son los antecedentes históricos a la formulación de este compendio de la doctrina social. ¿Por qué la iglesia se pronuncia ante esto? Entonces es bueno conocer los contextos. Hago un paréntesis, hijos. Cuando uno ve el Evangelio, Jesús tiene dos situaciones. Dos situaciones que vive el pueblo de Israel. Uno, el problema social, la distancia entre ricos y pobres, el problema de un imperio que está ahí sometiendo, un problema de clases, hay un problema de clases, porque está una clase, pues una clase social alta, hay un pueblo, y hay también un problema ya ético individual. Y entonces uno se pregunta, ¿qué hizo Jesús ahí? Se enfrentó al imperio, se enfrenta a una clase social alta, se enfrenta a unos partidarios revolucionarios, llamados los celotes, y se enfrenta a un problema moral individual. Y uno pregunta, ¿qué hizo Jesús ahí? ¿Cómo respondió a todas esas situaciones? Fíjese que el problema no es tan posmoderno. El problema, como dicen las abuelitas, es más viejo que la panela. El problema es más viejo que la panela. Pero Jesús, ¿qué hizo Jesús? Se agarró con Herodes, peleó con el emperador romano, ¿qué pasó con los celotes? ¿Qué hizo con ellos? ¿Qué les dijo? ¿Y qué hizo frente al problema ético individual? Nosotros hoy tenemos igual, hijos, la misma situación. Tenemos igual la misma situación. Ahora la pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros? La iglesia, ¿qué respuesta ha dado frente a esa situación? ¿Y cómo es la responsabilidad de ustedes y mía de ilustrar a la iglesia, de evangelizar a la gente? No solamente a la iglesia, al mundo. ¿Cómo lo evangelizamos? Un sometimiento, una lucha clasista, un problema revolucionario y un problema de falta de moral y de virtud en el individuo. Es la misma situación. De pronto, los actores cambiaron, pero la situación sigue siendo la misma. Entonces, ahí está la propuesta. Pero, ¿qué hay que hacer primero, hijos? ¿Qué es lo primero que yo propongo? Conozcamos la historia, porque si no la conocemos, pues la repetimos. ¿Qué pasó? ¿Cómo respondió la iglesia a esos problemas? Y segundo, ¿qué vamos a proponer nosotros hoy? ¿Qué proponemos hoy nosotros? Porque Jesús propuso, hizo una propuesta a todas estas situaciones. ¿Qué propone hoy la iglesia frente a lo que está pasando?
ese es como el itinerario. Entonces, primer tema para dentro de 8 días, que es lo que tú me preguntabas, Carlos, es conozcamos los antecedentes históricos para saber de qué hablamos. Ustedes saben que hoy el problema de la sociedad es que todo el mundo opina. Todo el mundo opina, pero realmente nadie utiliza la razón para opinar. Pregúntele a la alcaldesa con nosotros. Qué bueno es opinar de lo que no se conoce. Porque uno cuando opina pero no conoce, pues puede decir lo que quiera. Entonces nosotros vamos a opinar pero con razón. Y vamos a hacer una propuesta, no ideológica, porque ya la doctrina está. Vamos a hacer una propuesta desde la fe. Entonces ese es como el itinerario. Entonces, primer paso, hijitos, ¿cuál es el primer paso? Antecedentes históricos. Vamos a conocer los antecedentes históricos. ¿Para qué qué necesitamos? Conocer un poquito qué pasó entre el absolutismo al ilustrismo, del despotismo ilustrado hasta la revolución social e industrial. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sucedió con la comunidad humana? ¿Qué sucedió? Primer paso, para yo poder decir algo con sentido, con razón, con una opinión pues válida. ¿Qué hizo la iglesia en su momento? Porque estamos hablando siglo XVIII, siglo XIX, comienzos del siglo XX. Entonces vamos a leer la Rerum Novarum, y la 40º año. Con esas dos encíclicas sabemos qué dijo la iglesia en ese momento de... Padre, pero para hoy en 8 días no sería la lectura de esta encíclica, ¿verdad? Padre. Pues, mire, hijo, lo que ustedes pueden avanzar es importante. Ustedes me van a acompañar, porque la idea es que ustedes comiencen a hacer investigación. Ok. Comiencen a hacer investigación, ¿cierto? Que si alcanzan a leerlas, magnífico, porque tenemos, en la medida en que tengamos tema avanzado, podemos hacer propuesta metodológica del curso sobre lo que vamos a hacer o lo que pretendemos hacer. Entonces, ya están planteados los temas, ¿cierto? Que les dije al comienzo de la clase. Ya están propuestos los temas. En esta semana les envío el sílabus, que eso también los va a orientar. Y lo que vamos a terminar haciendo, ¿qué es? Un diagnóstico experimental, porque no se debe quedar solamente en un documento. Vamos a hacer un diagnóstico experimental de lo que formula la iglesia como doctrina social. A ver si lo podemos no solamente poner en práctica en nuestras parroquias, sino también como un modelo de evangelización en la ciudad. ¿De qué les vamos a hablar a los que no conocen a Dios? O a los que dicen que Dios, pues, no tienen nada que ver aquí por ahora. ¿Qué les vamos a decir? ¿Cuál es la propuesta nuestra? Pero sale precisamente de todo este estudio que vamos a hacer. Entonces, cuando su merced me pregunta, ¿qué vamos a hacer para el sábado? Empecemos por ahí. Si ustedes ya logran leer los dos documentos, pues ya podemos hablar todos el mismo idioma y seguir y avanzar a la siguiente propuesta. ¿Cuál es la siguiente propuesta? Un diálogo con la ciencia, con el saber humano. Es la siguiente propuesta. ¿Qué es lo que vamos a nosotros a proponer? Un diálogo. ¿Qué queda de duda, hijos? Aprovechemos y preguntemos, que todavía tenemos, creo que 10 minutos de clase. Padre, Con confianza. si nada ha cambiado de la problemática que vimos, inclusive desde antes de Jesús,
sería bueno también antes de revisar el absolutismo frente al ilustratismo, ver lo que pasaba en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. ¿Eso también hace parte de la historia o cómo sería eso? Pues yo pensaría, hijos, que no hay necesidad de volvernos tanto. ¿Por qué? Porque para nosotros el problema actual es fruto de unas ideologías y de unos planteamientos no solamente sociales, sino políticos del siglo XIX, comienzos del XX. Exactamente. O sea, la doctrina social de la Iglesia es fruto de una respuesta a unos planteamientos ideológicos y políticos que vienen del siglo XIX, finales del siglo XIX, estamos hablando de la década de 1930, 40 en adelante, a la década del 60. Entonces ya estamos abarcando ahí siglo XX. Y la doctrina social de la Iglesia lo que va a hacer es responder a una situación particular, social, que está sucediendo en ese momento, en ese contexto histórico, y que hoy todavía la estamos viviendo, con dos polarizaciones, en el sentido económico y en el sentido social, que las vamos a identificar. Pero es que ustedes ya a las las 9:15 también. no que yo se las diga. Ustedes identifican. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, por eso creo que no hay necesidad de volvernos tanto. Con esas dos encíclicas ya tenemos una postura de la Iglesia. Pero sí es bueno mirar cuáles fueron los antecedentes. O sea, conocemos el problema para buscarle soluciones. ¿Y de dónde viene el problema? Miren el video. ¿Qué plan? Mire que el video no está descentrado frente a lo que hoy postula la ciencia y las doctrinas políticas frente a la resolución de los problemas actuales. El hombre es independiente, es libre de sus propias soluciones, tanto colectivas como individuales. ¿Listo? Yo sé que en este momento, pues, la idea, ¿cuál es? Cuando lean los dos documentos, vamos a aclarar un poco de dudas. Por eso es importante que los lean. Lean los dos documentos y vamos a ver a qué apunta la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué es lo que quiere o a qué responde la doctrina social de la Iglesia? Que va más allá, repito, de un simple asistencialismo. Pobrecitos los pobres, hay que ayudarlos. Los ricos no sean envidiosos, háganme el favor de darle algo a los pobres. Aquí hay algo mucho más profundo que analizar. ¿Sí? La Iglesia no está solamente para hacer obras sociales, sino para evangelizar. ¿Y qué hay que evangelizar, hijitos, hoy? La razón. Porque si nosotros solamente le decimos a la gente, eso es bueno, recen y pídanle a Dios, y entonces el Señor nos está diciendo, ¿y ustedes qué están haciendo? Y entonces tenemos una iglesia rezando, pero no. Y no es que eso sea malo, pero ¿qué es lo que hay que evangelizar hoy? La razón. Cuando leamos después a Benedicto XVI nos vamos a dar cuenta. Cuando leamos, no sé si ustedes algunos ya han leído la encíclica Fe y Razón. También la vamos a leer, porque esos son de los documentos que están pendientes que vamos a leer. Pero lo que hay, el reto hoy es
la iglesia ya está evangelizada de alguna forma y el Espíritu Santo ahí ilumina a todas nuestras queridas ilustres mamás y esposas que rezan por uno venteado, menos mal. Pero, ¿qué hay que evangelizar hoy? El corazón humano. ¿Y a quién hay que evangelizar? Pues a los que no están convertidos. Pero si no dialogamos con la ciencia y con el saber humano, pues nos vamos a quedar en la iglesia, evangelizándonos los unos a los otros. ¿Qué hace la pastoral, hijitos? ¿Qué hace la pastoral de conservación hoy por hoy? Tanto ha hablado Monseñor Jaime Mancera. ¿Qué hace la pastoral de conservación hoy? Trabajar con los mismos grupos. ¿Y qué es lo que pide el Papa Francisco? ¿Qué nos pide el Papa Francisco? Callejear la fe. Callejearla. Ya no la podemos callejear físicamente, pero sí a través de estos medios la vamos a callejear. Cuando usted coloca un video en la red, ¿cuánto lo pueden consultar que no sean católicos? Porque usted va a hacer un curso sacramental de confirmación y bautismo. No, usted coloca un video en la red y ahí lo puede consultar que quiera. ¿Y quiénes son los que más tienen suscritos en la red? Los actores, los cantantes, los futbolistas más famosos. Y nosotros, oye, usted lo puede consultar, o usted lo puede consultar, el que quiera. Claro, bueno, esto. Si usted pone un video, o ya usted no interesa que usted sea católico o no sea católico, si usted logra cautivar a la gente, lo escucha. Mire, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos nosotros? Mire hoy cómo se puede callejear la fe. Usted puede estar evangelizando a alguien desde su casa. Pero es necesario tener argumentos para evangelizar, porque ya no les podemos hablar de que el diablo se lo va a llevar, ni que se va a condenar, porque ustedes acaban de ver el video, el ilustracionismo no entiende de eso. Los ilustrados de este mundo no entienden de eso. Pero sí los podemos pensar, sin hablarles de infierno, ¿cierto? Porque ya lo de Dante Alighieri pues no es importante ahorita. No les vamos a hablar de infierno ni de condenación. Vamos a hablar de qué? No de cambio social, porque eso es de los comunistas. ¿De qué les vamos a hablar? Pregúntense, ¿de qué les vamos a hablar? Aquí les vamos a hablar de cambio social. Porque ellos ya lo están haciendo, supuestamente. ¿De qué les vamos a hablar? ¿A qué nos obligó la pandemia? Dos presupuestos fundamentales. La solidaridad, ¿cierto? La solidaridad y la vida. Son dos presupuestos fundamentales. La solidaridad y la vida. ¿Y cuál es el que suma los dos? La responsabilidad. La responsabilidad. Si yo soy un sujeto responsable socialmente, me muevo a la solidaridad independiente de la clase de persona que sea. Y al cuidado de la vida. ¿El evangelio qué es? Eso. Habla de la vida. Entonces, para poder llegar a hacer esta propuesta, pues tenemos que sentarnos a dialogar con el saber. Si nosotros peleamos, pues polarizamos. Si nosotros dialogamos, concertamos. Es la diferencia. Si nos ponemos a pelear con la alcaldesa, pues vamos a ver. Si concertamos, dialogamos y hablamos.
la diferencia. Pero hay que conocer y el saber es importante para dialogar. Si no seguimos en nuestro grupo, listos, hijos. Preguntas. No solo, padre, una recomendación para la próxima clase. Sí. Definitivamente toca mirar, padre, su conexión de internet porque es deficiente. Entonces, Sí. no captamos todo lo que usted dice, lo recibimos telegrafiado. Sí. Entonces, Listo. Entonces, para la próxima, padre, una recomendación, si está acercarse un poquito más al enrutador de internet, si es eso, o mirar si de pronto alguien Sí. está utilizando el canal de internet que usted tiene y lo está saturando, no sé. Entonces, esa recomendación. Vale. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué pena. Entonces, no, eso está bien. Sí, porque yo llevo ya un mes pidiendo el cambio y esta es la hora que no me lo han hecho. Entonces ha sido problema del internet. Yo llegué aquí hace 3 meses y llegué a confinamiento. O sea, llegué, celebré 2 domingos y a confinamiento. Entonces ha sido un problema, ya solicitamos hace 2 semanas, pero va a ser un problema así. Muchas gracias. Gracias a usted, padre. Bueno, y si no nos toca también por llamada. Cuando el audio moleste, lo podemos hacer a través del, así hice con propedéutico el año pasado. Ok, bueno, pues ojalá no nos toque hacerlo así, padre. Nos conectamos por teléfono, Sí. y fue más fácil, ¿sí? Sí, fue más fácil hacerlo. Listo, hijos. ¿Preguntas? ¿Preguntas, hijos? Padre, ya recibí el sílabus de la clase de moral personal y social. Yo se lo reenvío en un ratico. Le agradezco, José. Le agradezco. No, señor, con Yo gusto. el miércoles a más tardar te envío a tu correo el sílabus de la mía para que también lo socialicemos con todo el grupo. Perfecto, sí, señor. Bien, entonces, si no hay algo más, hijos, ustedes, quedo en sus manos. No sé si hay algo que quiera decir José para el grupo, alguna cosa, alguna instrucción. No, señor, por ahora no. Pues ya lo que nos queda, nosotros tenemos un chat grupal y por ahí yo les mando como un recuento de las tareitas que nos quedaron y de las notas que vayan saliendo. Bien. Entonces, pues no sé, hijos, muchísimas gracias por el tiempo y por la atención. Gracias, padre. Gracias, padre. Gracias. Formal. Gracias, padre. Amable, Una feliz tarde, padre. Chao, padre. Feliz tarde, padre, que esté muy bien. Chao.